las distintas propuestas que tenemos en Hoy Nos Toca la Noche. A veces debatimos y a veces nos adelantamos un poco a lo que va a ser este año electoral para poder analizar principalmente cuáles son los diferentes roles. No nada más es ir a votar, saber cuáles son las obligaciones que tiene cada uno, sino también cómo llevar con responsabilidad, en este caso, las redes sociales, cuáles son los mecanismos que nos da entonces la tecnología en un año como este 2019 para todos los argentinos. Voy a presentar a Beatriz Busaniche. Gracias por estar aquí en Hoy Nos Toca la Noche. Ella es presidenta de Fundación Vía Libre y conoce un poco este mundo de lo que son las nuevas tecnologías. En principio, claro, preguntar principalmente sobre estas nuevas modalidades que empiezan a aparecer, por lo menos en nuestro país, que se está probando en varios lugares, en otros ya se lleva a cabo, del voto electrónico, los pros y los contras del voto electrónico y qué seguridad nos puede llegar a dar el voto electrónico en este caso. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Puedo darte una respuesta corta y una respuesta larga. Seguridad, el voto electrónico no nos puede dar ninguna. Y si hablamos de pros y contras, es muy acotada la lista de posibles pros que haya. Lo que más propagandean quienes lo promocionan y lo venden son dos características. Una es la supuesta rapidez en el escrutinio provisorio y otra es la facilidad para la confección de las actas y la documentación de la mesa, que lo emite la máquina de votación. Ambas cuestiones tienen aspectos problemáticos, es decir, que no son ventajas puras. Lo que sí es un factor crítico y muy problemático son los contras. Primero, la primera pregunta que nos tenemos que hacer sobre voto electrónico es ¿para qué queremos voto electrónico? Y entonces pensar cuál es el problema que queremos solucionar, cosa que deberíamos pensar para toda incorporación de tecnología en todas las instancias, en la vida cotidiana. ¿Para qué voy a poner una tecnología en mi vida cotidiana? ¿Para qué quiero una tecnología que haga determinadas cosas en mi vida cotidiana? Si yo no tengo previamente el problema que quiero solucionar, la tecnología puede abrir puertas a problemas para los cuales ni siquiera estoy preparada para abordarlos. Por ejemplo, no hay sistema en el mundo que nos permita cuidar de manera apropiada de las cuestiones que sí son los requerimientos mínimos del sistema electoral, que no son la rapidez ni nada de las cosas que venden. Los requerimientos del sistema electoral son tres, sin los cuales el sistema electoral estaría viciado, porque son las tres patas. No podemos prescindir de ninguna de las tres. Como tres fundamentos. El secreto del voto. El voto debe ser secreto porque el voto secreto es la garantía, o al menos es el mecanismo que usamos para asegurarle al votante que su voto no va a ser coercionado, el voto autónomo, el voto libre, el voto no clientelar. Si queremos pelear contra el clientelismo político, tenemos que cortar cualquier posibilidad de saber por quién vota una persona. Segunda cuestión, no lo garantiza el en voto. absoluto, en absoluto. De hecho, países que han sido pioneros en voto electrónico como Holanda avanza con una legislación a favor del voto electrónico en la década del 70, desarrolla tecnologías. Hay una empresa holandesa llamada NetApp que fue la gran proveedora de máquinas en Europa. En el año 2008 abandonan la tecnología de votación electrónica porque hackers probaron que se podía vulnerar el secreto del voto a distancia. Es decir, cito Holanda porque al preguntar por secreto, Holanda es el caso paradigmático de abandonar completamente el uso de voto electrónico por violación del secreto del voto. La otra característica de que sí o sí tiene que tener un sistema electoral para ser fiable es la integridad del voto. Claro. Es decir, vos votás al candidato A, tu voto es contado para el candidato A. Y no pasa nada en el medio entre que vos emitís tu voto y tu voto es efectivamente computado que trastoque tu voluntad. ¿Y con el voto electrónico se puede vulnerar eso también? Con el voto electrónico se puede vulnerar eso, se puede desde atacar una urna completa, se pueden hacer múltiples cosas. Y ¿atacar le llamas a hackear? Sí, por ejemplo, en Israel se desarrolló un sistema muy similar al que se promociona acá en Argentina, que es el sistema con chips RFID, que se usó en la ciudad de Buenos Aires en 2015, se usó en Neuquén hace poquitos días, se va a usar en La Falda, porque aparentemente habrían ganado la licitación que se hizo esta semana.
que es con chips de identificación por radiofrecuencia. En Israel se desarrolló un sistema igual y los académicos que evaluaron el sistema recomendaron no usarlo y de hecho nunca se usó porque vos podías, sin prender un fósforo, sin un encendedor, sin nada, quemar todos los votos de la urna sin siquiera abrir la urna. Digo, las tecnologías se prestan a cosas que no conocemos y para las que no estamos preparados. Y la tercera pata clave es la legitimidad del proceso basada en la confianza pública. ¿Qué es esto? ¿Cómo se construye confianza pública en un proceso electoral? Con participación ciudadana, con transparencia del proceso, con que cualquiera de nosotros, independientemente de la formación técnica que tengamos, podamos saber cómo funciona, contar los votos, oficiar de autoridades de mesa y saber que en esa mesa todo se hizo bien y a derecho, ser fiscales de un partido político que nos delega la custodia de los votos de esa mesa. Para una elección en papel, lo único que necesitamos es primaria, secundaria completa, digo, leer, escribir, ser capaces de hacer aritmética básica, ponernos de acuerdo con la autoridad de mesa, con el resto de los fiscales para firmar las actas y demás. En un mundo que ya nos están diciendo que tenemos a los robots y a la inteligencia artificial encima, de hecho, nosotros los periodistas, los que trabajamos en gráfica, también estamos pasando un proceso en donde se dice el papel, cuánto va a durar, vamos al digital first, hay todo un debate. Entonces, ¿cuál vamos a seguir entonces también con el voto papel? Digo, la modernidad no te va a llevar por encima de eso. ¿Cuál sería la forma más segura? La forma más segura vuelvo a lo que dije al principio, es analizar qué querés solucionar y en función de eso aplicar una solución. Las tecnologías no son un elemento, digo, estas tecnologías que estás mencionando, inteligencia artificial, la despapelización de los procesos burocráticos, hay un montón de tecnologías que están, porque tecnología es el calefón que te facilita bañarte en una noche de invierno, digo, también. Uno tiene que pensar qué tecnología aplica solo cuando logró estudiar bien cuál es el problema a solucionar y pensar qué tecnología es la apropiada para solucionar ese problema. Lápiz, papel, es una tecnología que es, al día de la fecha, la mejor dotada y la que presenta las mejores condiciones para garantizar estas tres cuestiones del sistema electoral. Porque es la más directa, es la que no hay nadie entre lo que quiero votar y... Eso es una cuestión fundamental, que no hace una intermediación oscura. Digamos, cuando vos pones una computadora, metés una intermediación oscura, una caja negra pones ahí. Interesante. Dicho esto, además hay otra cuestión. No podemos caer en el determinismo tecnológico, de que todo va hacia allá, entonces es ineludible. Porque lo cierto es que los que te advierten que no uses computadoras para votar son aquellos que trabajan en su día a día en el campo de las tecnologías. Yo los invito que a que conocen hagan... las fallas, que conocen las cosas que se pueden hacer, que se pueden vulnerar. Primero, hay otra cuestión que está probada científicamente y es que no existe un sistema carente de vulnerabilidades. Claro. Ahora, cuando uno ve que nosotros quisimos utilizarlo en la ciudad de Buenos Aires y la primera vez que voté fue rápido, la segunda vez que voté con papel voté a la misma velocidad y me tocó la misma mesa. Una vez era en la ciudad, las otras eran generales y voté a la misma velocidad. Pero lo de la celeridad, en las últimas elecciones en Neuquén tardaron 3 horas en salir los primeros provisorios. La celeridad, además, te sumo algo, eran las 19:40 y había todavía escuelas donde había gente adentro votando. Quiere decir que tampoco era rápida la votación. Ahora, los países pioneros se fueron echando para atrás. Los países que lo empezaron a implementar están viendo si la invocaron o no. Nosotros que estamos llegando tarde, para variar, estamos llegando tardísimo. ¿Por qué seguimos insistiendo en que este es el camino correcto sin mirar alrededor y decir, bueno, si gente que fue pionera ya se echó para atrás, ¿por qué nosotros? Aprender del error ajeno. Pregunta del millón, ¿cómo se vota en Japón? Con voto en papel. Japón como el nuestro, de la misma forma. A ver, el más usado en el mundo es la boleta única de papel. Claro, que esa sería lo más seguro. Eso es lo más probado, lo más seguro. Alemania, cuando deja de usar voto electrónico en 2009, prohibido por el Tribunal Constitucional, declarado inconstitucional, vuelven a votar con papeleta de boleta única, donde vos vas y tenés tus candidatos, los partidos, marcas una cruz y después se cuentan papeles. En Santa Fe acá se aplica. En Santa Fe, en la provincia de Córdoba,
Santa Fe tiene una característica, hacen boleta única por categorías, entonces tenés una boleta para gobernador, una boleta para legisladores, una boleta para intendentes, una boleta para concejales de las distintas... Pero Además, ¿por se qué sentiría que uno insistimos ya en, quiere votar a la persona, ¿no? no, uno se pregunta por qué insistimos en tecnología si uno piensa en, qué sé yo, Holanda, Japón y países muy avanzados, Alemania, muy avanzados tecnológicamente, lo han descartado. Y, o sea, ni siquiera podemos apelar al esnovismo, es decir, no, ellos lo hacen, nosotros también. O sea, De no. hecho, a mí no me gusta hacer teorías conspirativas, entonces, pero podemos hacer algún tipo de hipótesis. Una hipótesis es el discurso de la modernidad. Claro. Es un discurso de campaña. Esta es mi hipótesis más benévola. Este es un discurso de campaña. Hay una estructura detrás de un discurso de eficiencia. Lo vemos cotidianamente en que se presenta como logro de gestión la despapelización de trámites, como si eso fuera algo bueno en sí mismo. Cuando hay cosas que no deberían despapelizarse, porque el papel es la mejor forma de resguardo frente a lo digital. Por ejemplo, si uno tiene que ir a tramitar un pasaporte de una ciudadanía y saber dónde nació, dónde se casó, dónde bautizaron a tu Está en el bisabuelo, lo vas a encontrar en un libro. Probablemente si eso se guarda hoy en digital, dentro de 100 años nuestros nietos no van a poder encontrar eso, porque es mucho más precario el guardado digital. Entonces hay que tener cuidado con esta idea de despapelizado. Digital es necesariamente mejor, pero forma parte de un discurso tecnoutópico, moderno, eficientista. La otra razón puede ser la vocación de quitar la política del territorio. Con esta idea del voto electrónico te permite hacer elecciones sin necesidad de fiscales. Que eso también podemos hacer alguna hipótesis vinculada con sacarse de encima a mi socio, que es el que me provee los fiscales. Digo, hay... El que tiene estructura partidaria. El que tiene estructura Es partidaria. muy amplio el tema, pero Digo, no quiero cerrar la entrevista sin preguntarte también en un año electoral cómo influyen las campañas electorales en las redes sociales. Y si hoy son un gran apoyo que tienen efecto en la población o es un mito eso. Bueno, no está corroborado académicamente, no tenemos estudios que realmente nos digan cuál es el impacto de, por ejemplo, las campañas vía WhatsApp. Sí sabemos que la diferencia que tiene una campaña hecha por WhatsApp entre grupos de pertenencia y demás, tiene un impacto. Los ciudadanos no somos tabula rasa, que viene alguien, nos da un mensaje y lo creemos así. Ya lo hemos estudiado a principios del siglo XX, quienes las teorías de la comunicación han desarmado la hipótesis de la teoría hipodérmica, esto de te digo y vos vas como un autómata. No funciona así. Y no funciona así en Internet tampoco. En Internet lo que funcionan son determinadas burbujas informativas, determinadas afinidades conceptuales. Vamos a leer a aquellos en quienes ya confiamos y vamos a alimentar aquello que ya pensamos. Y además a esto se suma que quizás esa información no me la está dando un canal de televisión o una radio, me la está dando mi mejor amiga, me lo está dando mi padre, me lo está dando mi grupo de pertenencia, que contribuye a darle verosimilitud a eso que circula, y de ahí el problema como tan lo que era difícil antes de el abordar. boca en boca. El boca en boca, que ahora funciona con un entramado apoyado en las tecnologías. Pero no hay una novedad tan grande, no somos tabula rasa manipulable, sí hay perfilamiento, segmentación al extremo, sí hay una serie de cuestiones que hay que atender, y no quiero cerrar sin decir que si bien vamos a pasar este año electoral con algunas excepciones en materia de voto electrónico, como fue Neuquén, será La Falda en algunas elecciones pronto, o será en algunos distritos, no podemos dejar de poner el ojo sobre algunos cambios a nivel nacional que se están previendo con esta idea de la despapelización y la idea de poner tecnología en el proceso electoral. Hay que prestar atención a que se puede reemplazar el telegrama, por ejemplo, para hacer transmisión desde las escuelas, pero a quienes están involucrados en partidos políticos, en la cuestión de la custodia del sistema electoral, un llamamiento importante a custodiar los documentos fundamentales del acto electoral. Las actas de mesa, las autoridades de mesa se tienen que ir con actas en papel, no se puede digitalizar cualquier cosa, y el único resguardo para después litigar una mesa polémica o custodiar la elección es la documentación de la mesa, el acta de apertura,
el acta de cierre, el certificado de la mesa, que es la documentación de la mesa. Eso bajo ninguna circunstancia se debe aceptar, ni que se digitalice, ni que se reemplace de así entre gallos y medianoche. Es fundamental poner el ojo ahí. ¿Se pueden solucionar problemas con tecnología? Sí. Primero hay que identificar el problema y después identificar la mejor tecnología. Y que esa tecnología no eche un velo de duda sobre un proceso fundamental como es el acto electoral en un país donde seguramente alguno va a salir a gritar fraude. Nosotros no lo hacemos, pero sí queremos que se tengan todos los resguardos necesarios para que la elección sea transparente, limpia, el voto secreto y que tu voto, el de ella, el de él y el mío sean contados tal como fueron emitidos. Gracias, Beatriz. Seguramente te vamos a volver a consultar en este año para todas las nuevas tecnologías y los procesos electorales.